Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Qué alegría estar nuevamente con usted. Esta mañana disfrutaremos juntos al estudiar la palabra de Dios. Y como recordará, la clase anterior comenzamos a estudiar las cartas a las 7 iglesias. Analizamos la impresionante uniformidad de su estructura. Si recordemos que a modo de introducción, cada una de las cartas presenta la comisión de escribir al ángel de la iglesia en cuestión, y a esta sigue una identificación del autor según algunas de las frases descriptivas. El cuerpo de cada una de las cartas está formado por un reconocimiento de los logros de la iglesia, seguidos por palabras de ánimo, de censura, de consejo, de advertencia, y únicamente Esmirna y Filadelfia se libran de alguna nota de censura. Todas las cartas, las 7 cartas, concluyen con una exhortación a escuchar con mucha atención y con una promesa para los que vencieren. Muy bien, el tiempo solo nos permitió estudiar las 4 primeras iglesias, es decir, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira, contenidas o redactadas en el capítulo 2. Esta mañana vamos a estudiar el capítulo 3 y nombramos a esta lección las cartas a las 7 iglesias, parte 2. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él nos ayude para que esta lección sea de grande bendición para nuestra vida. Incline su rostro, oramos al Señor. Padre eterno, alabamos tu nombre con gran gozo en nuestra vida, con gran gratitud en nuestro corazón por todo lo que haces con nosotros y con los nuestros. Padre celestial, sabemos que nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, Señor, está en tus manos y en ello nos gozamos. Vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento para poderla comprender, pero sobre todo un corazón dispuesto para poder esforzarnos, Señor, y vivir acorde a lo que tu palabra nos marca. Por Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, en esta mañana vamos a conocer el mensaje de Jesucristo a las iglesias de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. ¿Sí? Vamos a estudiar el capítulo 3 del Apocalipsis. Y sobre todo buscamos, hermano, después de haber estudiado, el que podamos esforzarnos para escuchar y para obedecer lo que el Espíritu dijo a Juan en ese momento, hermano, pero que también nos dice hoy a través de la Escritura. La lección la dividimos en 3 partes, ¿sí? Va a ser primero la carta a la iglesia de Sardis, enseguida la carta a la iglesia de Filadelfia, y terminamos con la séptima iglesia, que es la carta, o la séptima carta, perdón, que es la carta a la iglesia en la Odisea. Jesús se estaba dirigiendo a iglesias que existían en ese tiempo de Asia Menor. Las 7 iglesias que significan la plenitud de la iglesia, conforme lo comentamos la clase anterior. También mencionamos que había otras iglesias allí en Asia Menor que no se mencionan, ¿sí? Pero el Señor selecciona estas 7 iglesias para darnos en cierta forma una visión general de la iglesia. Las cartas no solo se dirigieron a las 7 iglesias que existían, sino que también en ellas, fíjese, importante, hermano, importante, se cubren 7 periodos de la iglesia, ¿sí? Entonces son 3 aspectos, los repito el primero, ¿sí? El primer aspecto es que estas cartas se dirigieron a iglesias que existían en ese momento, pero que también cubren 7 periodos de la iglesia a partir del Pentecostés y hasta que la iglesia sea arrebatada. Como hemos observado y vamos a observar en la lección de esta mañana. Pero el Señor nos da una interesante aplicación, ¿sí? Y es que cada una de esas iglesias, cada una de esas 7 iglesias, se dirige a iglesias que existen hoy en día de alguna u otra forma. Así que cada mensaje, cada carta, hermano, cada exhortación o cada halago a las iglesias tiene una aplicación para nosotros hoy, ¿sí? Hoy, en el presente. Hay algo para nosotros hoy, hermano, en cada uno de estos mensajes. Así que, como Jesús dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a comenzar con este capítulo 3. Comenzamos con carta a la iglesia de Sardis. Y dice Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives
y que estás muerto. Definitivamente, hermano, no es una linda introducción a la iglesia. Sardis era una ciudad que estaba edificada en la cima de un antiplano y estaba como unos 35 metros sobre el nivel del valle, ¿sí? Estaba en lo alto. De tal forma que era muy parecida a Madasa, ¿sí? Allí Madasa, hermano, tenía profundos acantilados y solo había un camino, solo, hermano, a través de los acantilados solamente un solo camino, y ese camino era muy angosto y lo guiaba hasta la cima, y esa era la única entrada a la ciudad. De esta manera, ellos pensaban que la ciudad era impenetrable, que era imposible de conquistar. Por eso ellos vivían una relativa seguridad. Era una ciudad muy rica. Cuando el imperio persa era fuerte y conquistaba otras naciones, el rey decidió que iría a la guerra contra Persia. Él fue al oráculo de Delfi allá en Grecia, y el oráculo le dijo que si hacía campaña contra los persas, que un gran imperio caería. Y estimulado por el mensaje del oráculo, envió a sus tropas hacia Persia. Sin embargo, él fue firmemente derrotado y se retiraron hacia la ciudad, de la ciudad fortificada. Lo que él no se detuvo a pensar es que el imperio que caería justamente sería el suyo. El oráculo no dejó claro esta situación. Así que Ciro lo persiguió hasta la ciudad de Esmirna, y él ofreció una gran recompensa a cualquier soldado que pudiera conquistar una ciudad, o mejor dicho, la ciudad. Uno de los soldados, fíjese, importante, vea esta parte, uno de los soldados notó que un soldado allá en la cima de la ciudad, defendiendo los muros, que defendía los muros, se estaba durmiendo. Su casco se cayó por el acantilado. Pero observó que el soldado bajaba hacia un hueco, o mejor dicho, por un hueco hacia donde se le había caído el casco. Luego el soldado recogió su casco y regresó a su puesto. Así que el soldado que lo estaba mirando se imaginó que se podía entrar a la ciudad por medio de ese hueco. Y por la noche él dirigió un contingente de soldados justamente hacia ese hueco, escalaron el muro y encontraron que todos estaban dormidos. No había guarda en el muro, no había guarda en la ciudad, hermano, y así que fueron capaces de conquistar la ciudad mientras ésta dormía. Esta ciudad solo fue conquistada 2 veces, y la segunda vez que fue conquistada fue casi de la misma manera. Ellos se sentían seguros en su fortaleza, que no tenían ninguna seguridad, no tenían ninguna guardia, ni siquiera en los caminos que conducían hacia la fortaleza. De esta manera que cuando los otros llegaron, encontraron que los guardias dormían y fueron capaces de tomar la ciudad por segunda vez. Sí, la ciudad de Sardis cayó 2 veces. Ambas veces fue porque ellos no estaban vigilando. Y esto se volverá importante en el mensaje a la iglesia de Sardis, por eso se lo conté. Jesús se describe a sí mismo nuevamente como lo estudiamos en el capítulo 1, como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Sí, así dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y al observar nosotros estos 7 espíritus de Dios en el capítulo 1, nos referíamos a Isaías capítulo 11, donde se habla acerca del Mesías que habría de venir y cómo el Espíritu estaría sobre él, y el Espíritu de Dios obraría en la vida de Jesús. También vimos que esa plenitud de la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, por la cual nosotros actualmente obtenemos el término de los 7 espíritus de Dios. Esto aparecerá de nuevo, hermano, cuando lleguemos al capítulo 4, pero eso no significa, que haya 7 Espíritus Santos, ¿sí? No lo debemos pensar así. Nuevamente, el número es significativo. El número habla de plenitud, de la obra completa del Espíritu en la vida de Jesús. Y dice, y las 7 estrellas. Y por supuesto, hermano, las 7 estrellas eran los ministerios de las 7 iglesias a las que se dirige. Él dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando usted observa la iglesia en Sardis desde un periodo histórico de la historia de la iglesia, Sardis es la iglesia de la Reforma.
nació en el 1500 y existe hasta el día de hoy. Esto es, hermano, lo que es la Reforma Protestante. Entonces, bien importante, fíjese, en este capítulo es la Reforma Protestante desde el 1500, hermano, hasta en adelante, y es, insisto, la iglesia de hoy, lo que está actualmente, lo que usted y yo estamos viviendo. Sí, hermano, es muy seguro que en la Reforma Protestante, a pesar de comenzar como un poderoso movimiento del Espíritu de Dios, nosotros podamos recordar a grandes personajes, ¿sí? Como Lutero, como Calvino, como Knox, como Zwinglio y Hux, y todos estos maravillosos hombres, hermano, que comenzaron con un maravilloso avivamiento en las Escrituras y un amor tremendo por las Escrituras. Aún así, pronto se transformó en una estructura organizacional. Y como dice el Señor aquí y más adelante, hermano, no he hallado tus obras perfectas o completas. La reforma protestante no era una reforma total o no fue una reforma completa. Ellos arrastraron muchas de las tradiciones babilónicas de la iglesia católica hacia la iglesia protestante. De esta manera, pronto se volvió una iglesia muerta, ¿sí? Un protestantismo muerto. Y muchas de las grandes denominaciones que una vez estaban vivas en las cosas de Dios se han vuelto muertas hoy. Por eso el Señor dice, sé vigilante, sí, ahí en el versículo 2, sé vigilante. Como le mencioné hace ratito, Sardis había caído 2 veces porque ellos no vigilaban. Y ahora el Señor está diciendo a la iglesia, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, el bautismo a infantes no se enseña en las Escrituras. Fue un invento de la iglesia tradicional, hermano. Se trajo de la religión babilónica cuando el estado de la iglesia fue conformado por Constantino. Porque Constantino, hermano, quería crear un estado de la iglesia que más o menos incluyera a todos, por lo que los romanos estaban impregnados de un sistema religioso que tenía sus orígenes en los misterios de Babilonia. Entonces, muchas de las cosas de la religión babilónica fueron, por así decirlo, hermano, cristianizadas, ¿sí? Ellos tomaron las fiestas paganas y le dieron nombres cristianos y decían que ahora representaban eventos cristianos. Por ejemplo, hermano, los romanos tenían la celebración de la Saturnalia, ¿sí? Esto fue traído de la antigua religión babilónica y era realmente la celebración del nacimiento de Tamuz a su madre. Sí, su madre era Semiramis. Semiramis era llamada la madre de Dios. ¿Sí? Tamuz era adorado como Dios en la religión babilónica. Así que usted tiene a la madre y al hijo. No sé qué esté pensando ahorita, ¿sí? Y en las antiguas imágenes, fíjese, sobre todo en las antiguas imágenes de Semiramis, siempre había así como un halo sobre su cabeza y sobre la cabeza de Tamuz, un halo sobre la cabeza de la madre y un halo sobre la cabeza del niño. Así que los romanos tomaron esta fiesta que era puramente pagana, hermano. Era una fiesta que se celebraba con mucho alcohol, con mucha bebida y se prendían hogueras. La idea, por supuesto, vino con el solsticio de invierno, cuando los días se acortaban. Había en medio una superstición de que el sol menguaba, sí, como los días en ese periodo son más cortos, hermano, la superstición era que el sol estaba menguando, que el sol podría morir, así que lo ayudaban prendiendo esas hogueras, es la luz de esas hogueras. Y luego, hermano, cuando los días comenzaban a alargarse, es decir, cuando entraba el verano, eso, hermano, ellos tenían esta fiesta enorme. ¿Qué hacían? Se daban entre ellos regalos, celebraban, e inclusive, hermano, había actos muy inmorales. Pero todo esto era la celebración, hermano, a lo que le estaba comentando, ideas babilónicas. Hermano, de esta manera, cuando se hicieron al cristianismo, o hicieron el cristianismo, mejor dicho, la religión estatal, ellos tomaron esta fiesta pagana a Saturnalia, ¿sí? Y ellos dijeron que era el cumpleaños de Jesús.
Por esto es que nosotros celebramos el 25 de diciembre, hermano, en esas fechas en particular. A pesar de que no hay indicaciones en las escrituras de cuándo nació Jesús, las oportunidades de que su nacimiento haya sido en un 25 de diciembre son muy pocas. Porque los pastores, hermano, estaban vigilando sus rebaños por la noche y ellos no hacen esto después de los fines o al final del mes de octubre. Así que, hermano, definitivamente es solo una fecha traída de religiones paganas, ¿sí? Solo la celebración. Aclaro, el hecho de que Jesús nació, nosotros nos gozamos en ello, hermano, así como los ángeles se gozaron, pero que fue en esas fechas, definitivamente no tenemos la certeza prácticamente. Muy bien. Así, hermano, que cuando llegó la Reforma Protestante, ellos tomaron muchas de las cosas que se originaron en las antiguas o en la antigua religión babilónica. Y llegamos a... bueno, vamos a estudiarlo, mejor dicho, cuando lleguemos al capítulo 17, vamos a estudiar ahí el misterio de la Gran Babilonia. Y cuando estudiemos esto, veremos la tremenda comparación. Ahí me voy a dedicar un poquito más, hermano, a ver esa tremenda comparación entre la iglesia de Babilonia y la religión del Estado. Sí, la religión o la iglesia que se unió con el Estado, que fue establecida por Constantino cuando él firmó el edicto de tolerancia. Sí, pero ya en su momento. Lutero acarreó o trajo el bautismo infantil a pesar de que no hay base escritural para ello. El concepto, la idea de que si su hijo es bautizado es salvo, es la idea que ellos tenían. Usted quizá diga, soy salvo por el bautismo infantil sin necesidad de nacer de nuevo. Bueno, hay muchas personas, hermano, que hoy día en la iglesia protestante, que en virtud de que han sido bautizados cuando eran bebés, ellos sienten que son cristianos. Dicen ellos, mis padres me bautizaron, tengo mi certificado de bautismo. Bueno, a pesar de que sus vidas no reflejen nada de cristianismo, a pesar de que ellos no estén viviendo nada para Jesús, ellos tienen un nombre, ellos se creen que tienen un nombre de que están vivos, pero realmente están muertos, así como dijo el Señor. Y debido a ello, confían, tienen la certeza en una falsa esperanza, la esperanza de que soy salvo porque me bauticé de bebé. Me bautizaron cuando era bebé. Muchas personas, cuando realmente descubren lo que es nacer de nuevo, quieren ser bautizados, voluntariamente deciden o piden ser bautizados, pese a haber sido bautizados cuando eran niños, porque esa fue una decisión de sus padres. Y es interesante que en muchas iglesias donde se practica el bautismo de bebés, luego ellos tienen una gran fiesta y muchas veces hay mucho alcohol. Bueno, ¿qué pasa? Que en las fiestas ellos celebran y dicen, hoy bautizamos a nuestro bebé en la iglesia. Bueno, aquí que estamos viendo mucha influencia babilónica, ¿sí? Esa mucha influencia babilónica que fue llevada a la iglesia protestante en la Reforma. Y de esta manera el Señor les dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No hubo un quiebre completo. Por eso el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La Reforma Protestante, las iglesias que salieron de esta Reforma Protestante, sería bueno para ellas si regresaran, si se volvieran atrás, si se regresara a sus orígenes. Como Lutero dio un paso hacia afuera y Dios le dio un glorioso mensaje, hermano, que encontró ahí en la palabra, que el justo por la fe vivirá. Y si ellos regresaran a lo que Lutero escribió, el espíritu y los dones son nuestros, ¿sí? Esa frase hermosa de Lutero, y habla de los dones del espíritu y del poder del espíritu y sus tremendos comentarios de la palabra de Dios. Si ellos regresaran a esto, ellos se verían beneficiados, ellos se verían bendecidos, y el Señor nos alienta, mejor dicho, les alienta a recordar sus raíces. Hermano, si la iglesia presbiteriana regresara a Juan Knox, si la iglesia metodista regresara, hermano, a Wesley, si se regresara a los comienzos, si vivieran sus comienzos, pero cuán lejos están de los orígenes de la iglesia que se tenía originalmente, hermano. Quizá Wesley no sería bienvenido en muchas de las iglesias de hoy.
Bueno, así que dice aquí la palabra, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dice, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿sí? La importancia de que ellos vigilaran. Si ellos no velaban, la venida del Señor por la iglesia sería como un ladrón. Y Jesús, hermano, al dar parábolas acerca de su regreso por la iglesia, en el rapto de la iglesia, él dice, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sí, es bien importante. Velad. Dice el 3:10, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa es la importancia, hermano, de estar vigilantes. Si ellos no estaban alertas, la venida del Señor por la iglesia sería como un ladrón. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, él dijo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón de noche, ¿sí? Pero luego Pablo amplía este texto y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día no os sorprenda como al ladrón. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día, que no somos hijos de noche. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2, 4 y 5. Bueno, así que la advertencia a la iglesia en Sardis es debido a que estaban dormidos por la apatía espiritual. Cuando el Señor vendría, ellos serían tomados por sorpresa y por supuesto las implicaciones es de que ellos no serían llevados en el rapto de la iglesia. Y dice aquí, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que el Señor le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ese es el versículo 4. La reforma protestante, hermano, las iglesias que salieron de ella, no todas son malas, definitivamente no todas son malas. Hay algunos ministerios y ministros maravillosos, hermano, en la iglesia luterana, en la iglesia presbiteriana. Pero desafortunadamente cuando observamos la iglesia como un todo, no solamente como denominación, sino cuando observamos la iglesia como un todo, se ha vuelto muy fría, se han vuelto muy formales, muy ritualistas, y es aquí donde cabe y tienes nombre de estar viva, pero en verdad estás muerta. Así que dice aquí la palabra del Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sí, son dignas. Dice, y el que venciere en el 3:5, perdón. Dice, y el que venciere. En cada iglesia, hermano, definitivamente en cada iglesia hay vencedores. Y nosotros no debemos de descuidar esto. Dios, hermano, definitivamente Dios tiene pueblo en cada situación. Es bien importante. Entonces dice, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, hermano, aquellos que se mantienen muy estrictos en la idea de la seguridad eternal, de que salvo siempre salvo, de que una vez que usted recibe a Jesucristo ha sido salvo y usted nunca más puede perderse, no importa lo que usted haga. Esa idea, hermano, que ya vimos en el semestre pasado, encuentran o tienen grandes dificultades justamente con este versículo, ¿sí? Cuando nosotros leemos sus comentarios y podemos ver cómo ellos intentan adaptar las palabras de Jesús donde él dice, borraré su nombre del libro de la vida, esa frasecita, surge aquí una interrogante. ¿Es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? ¿Sí? Es una pregunta interesante. Hermano, si no es posible, entonces las palabras de Jesús no tienen ningún significado. ¿Por qué él haría tal sugerencia a menos de que esto no fuera posible? ¿Sí? Realmente, hermano, es importante que usted lo considere. Yo desalentaría a cualquiera que esté caminando en pecado y descansase en el hecho de que
pasó al frente, hermano, en alguna campaña evangelística con cientos o quizá con miles de personas y que ahí quizá llenó un formulario y se le mandó material y se oró por usted en ese momento o alguien oró por usted en ese momento. La salvación, hermano, nunca es una experiencia del tiempo pasado. La salvación es una relación con Jesús, hermano. Se necesita estar en el tiempo presente, siempre en el hoy, todos los días, hermano. No nos engañemos, no se deje engañar. Si usted está caminando según la carne, usted no tiene la seguridad de estar en el reino de los cielos. Cuando Pablo estaba escribiendo, hermano, a la iglesia en Éfeso, él les dio una advertencia muy seria, una advertencia puntual. El Señor dijo, o bueno, Pablo escribió diciendo: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sí, Efesios capítulo 5, versículos 2 al 6. Pablo lo que hace, hermano, Pablo lo que les dice es que no se engañen en esto prácticamente. Y no debemos hacerlo, hermano. Si usted está viviendo o haciendo estas cosas, no piense que tendrá alguna herencia en el reino de los cielos. Pablo también, cuando escribía a los Gálatas, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dices, hermano, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 17 hasta el 21. Así que, si usted está involucrado en alguna de estas cosas, usted no tiene seguridad de ser parte, ¿sí?, del reino de Dios. Y Pablo dice muchas de estas cosas también a la iglesia en Corinto. Yo le invito, hermano, a que lea 1 Corintios 6, 9 al 11, en donde nos dice: no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores entrarán en el reino de Dios. Hermano, es importante que lo tengamos. Y es importante la advertencia sobre ser engañados. La doctrina de la seguridad eterna es algo que ha sido muy argumentado en los círculos teológicos desde que Calvino apareció con sus institutos teológicos. Pero, hermano, como maestro de la palabra del Señor, yo no quiero ser culpable de darle a usted una falsa seguridad. Yo no quiero asegurarle a usted que ahora que es salvo, usted puede salir y hacer lo que usted desee, vivir como usted quiera. No importa si usted está involucrado con pornografía o está involucrado con fornicación. Hermano, no, yo no quiero decir que no importe. Hermano, realmente no sería salvo. Cuando usted esté delante del gran trono de Dios y sea condenado, yo no quiero, hermano, que usted me señale y que usted diga: hermano González, usted me dio una falsa seguridad. Definitivamente no, por eso es que lo menciono en esta mañana. Pablo nos dice, hermano, no seamos engañados. Así de que, hermano, si usted está involucrado en alguna de estas cosas, usted no tiene parte en el reino de Dios. Y lo quiero poner bien claro, hermano, lo antes posible. Yo creo, hermano, que es posible apostatar. Yo sé que es posible dar la espalda a una experiencia que usted quizá tuvo en algún momento con Dios. Yo conozco a personas que han hecho esto, hombres que cuando, hermano, yo era joven, los admiraba como grandes hombres de Dios,
evangelistas poderosos. Yo hoy leo, hermano, que están en situaciones pues muy contrarias. Bueno, así que el Señor está advirtiendo a la iglesia en Sardis que ellos estaban en peligro de ser borrados, pero el Señor le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 10, 32 y 33. Hermanos, la negación de Jesús es algo terrible. Hermano, negar a Jesús bajo presión es algo terrible. Pero está el perdón definitivamente, y el perdón es algo maravilloso. Puede ser que tal vez usted bajo presión, hermano, usted niegue su relación con Jesús en algún momento u otro, pero está el perdón, hermano. Pedro fue perdonado y Dios le utilizó de una manera poderosa en el comienzo del nacimiento de la iglesia. No por esto estaremos negando al Señor en cada momento, pero acérquese al Señor. Si usted le ha negado en algún momento bajo presión, hermano, está el hermoso perdón. Acérquese al Señor nuevamente. Dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasamos a la siguiente carta a la iglesia de Filadelfia. Está desde el capítulo 3, desde el versículo 6 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia permaneció más tiempo que las demás iglesias, excepto por Esmirna. Hermano, actualmente hay una iglesia cristiana, ¿sí?, en esa localidad, en esa región de Esmirna hoy, ¿sí? La iglesia de Filadelfia, según estudié, hermano, permaneció hasta aproximadamente el año 1300, cuando los turcos fueron y asesinaron al remanente de los cristianos que estaban ahí y destruyeron a la iglesia. Pero ahí permanecen las ruinas de la capilla bizantina, ¿sí?, hasta el día de hoy. Bueno, dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí el Señor se introduce a sí mismo, hermano, ahora como el que tiene la llave de David. El que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermano, creo que el Señor muchas veces nos guía. Sí, el Señor nos conduce abriendo y cerrando puertas. Justamente en esta semana yo platicaba, hermano, con algunos pastores respecto a mi certeza de que yo sé, hermano, que Dios nos guía abriendo y cerrando puertas. Cuando estamos buscando a Dios para que Él guíe nuestras vidas, cuando estamos buscando la dirección, hermano, estoy seguro de que muchas veces Dios nos guía abriendo una puerta, abriendo una oportunidad para nosotros. Yo creo que Dios muchas veces también, hermano, nos detiene cerrando puertas. Y yo no creo, definitivamente, hermano, yo no creo que cuando Dios cierre una puerta debamos forzarla, ¿sí? Debamos tirarla, debamos echarla abajo. He aprendido, hermano, a aceptar las puertas cerradas, así como tengo algunas puertas abiertas. Y he aprendido a reconocer que si Dios cierra la puerta, hermano, definitivamente debemos tomar alguna otra dirección. Tengo aquí una ilustración, se la quiero leer, dice: un niño pequeñito que ha pasado varios meses construyendo un velero, dice, cuida cada detalle a la perfección, y cuando finalmente tiene todo armado, cuando lo lleva al estanque y lo coloca en el agua, le coloca la vela y el timón para que cruce el lago, y él observa al pequeño bote cruzar el lago y va corriendo hasta el final. Pero mientras él corre, observa su bote, observa su bote, aparece una ráfaga de viento y lo rompe y se hunde en medio del lago. El niño lo mira y dice: este es un buen viento para elevar cometas. ¿Sí? Esta ilustración me gustó mucho, hermano, porque fíjese, el niño inicialmente quería lanzar su barquito, su velero, hermano, en el lago. El viento, hermano, le cambió, pero él no se sintió defraudado, sino al contrario, él dijo: mejor hagamos cometas. Así, hermano, que cuando Dios cierra una puerta,
busque otra, hermano, busque otra puerta. No intente tirar la puerta, forzar la puerta que Dios cerró, porque Dios tiene otra cosa en mente. Hermano, he aprendido que esta es una gran manera de vivir. Dejar que Dios abra las puertas, que Dios cierre las puertas, hermano, y esto definitivamente va a eliminar mucha presión de su vida. Déjese guiar por Dios, es bien importante. Dios dice, he puesto delante de ti puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aquí tienes porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, la iglesia de Filadelfia, bien importante, es la iglesia de los últimos días, hermano, y no es una denominación. Nosotros somos la iglesia de Filadelfia. No hablando en denominación, hermano, sino en iglesia, en los entresacados, entre los llamados de los pecadores, hermanos. Es cierto que hay muchas iglesias denominacionales, hermano. Yo pertenezco a una denominación, Asambleas de Dios, pero aquí nos estamos refiriendo a la iglesia que ha permanecido fiel, que ha sido fiel a las enseñanzas de la palabra de Dios. No son muchas, hermano, hoy día las iglesias que hacen esto, hermano. Hay muchas iglesias que son pastoreadas por pastores donde no se enseña la palabra de Dios, pero también hay otras iglesias donde se enseña, hermano, donde hay pastores, donde hay siervos que enseñan la palabra de Dios a las personas tal cual es. Hermano, se enseña fielmente la palabra de Dios. Nosotros no somos poderosos, nosotros no somos los fuertes, nosotros no somos los que damos la vuelta al mundo. Realmente desearíamos hacerlo, pero el Señor dice, tienes poca fuerza. Esto no significa que nosotros no nos volvamos grandes con un gran poder o influencia en el mundo, sino que Dios, hermano, es el que nos da esa fuerza. Es Dios quien nos da esa capacidad. Y lo importante, hermano, es que guardemos su palabra. Sí, lo importante es que no neguemos su nombre. El Señor dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí, hermano? Un día, en algún momento, hermano, más adelante, algunos días más, los judíos reconocerán que sus antepasados cometieron el error más grande de la historia de la nación cuando fallaron en reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Esto va a suceder, hermano, durante el periodo de la gran tribulación, cuando el hombre que ellos aclamen como su Mesías se vuelve al anticristo. Y cuando él se ponga en pie en el templo reconstruido declarando que él es Dios, ellos reconocerán entonces que han sido engañados y se volverán a Jesucristo en grandes cantidades, y reconocerán, hermano, entonces la verdadera iglesia. Así que el Señor dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El amor de Dios y el amor de Jesús por su iglesia hoy, hermano, actualmente, y en la iglesia, hermano, no hay nacionalidad, ¿sí? Nunca debe haber pensamientos de diferencias étnicas, hermano, porque en Cristo Jesús, hermano, somos uno. Dice la palabra donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es, dice la palabra del Señor, Cristo es todo y en todos, ¿sí? Esto lo escribió Pablo. Y hermano, ese reconocimiento de Jesús, de que Jesús ama a su iglesia, ahora el Señor le promete, por cuanto has guardado mi palabra o la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto, hermano, que acabo de leer es una referencia a la gran tribulación. La mayoría del libro del Apocalipsis trata con detalles del periodo de la gran tribulación. Muchos capítulos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, tienen detalles de los eventos que tendrán lugar en el periodo de tiempo de 3 años y medio y los últimos 3 años y medio antes del regreso de Jesús con su iglesia, para que Él establezca su reino de Dios sobre la tierra. Pero lo veremos más adelante. Bueno, aquí a esta iglesia, que dijimos que es la iglesia actual, el Señor promete, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Es una referencia a la tribulación, hermano, le insisto. Habrá un tiempo de gran tribulación como jamás ha visto antes ni se volverá a ver alguna vez, hermano. Habrá destrucción masiva de la humanidad que tendrá lugar en los últimos 3 años y medio, de los cuales Dios derramará su ira, Dios derramará su juicio sobre este mundo. Como él lo declara en el capítulo 14 que veremos más adelante, porque la copa de la indignación de la ira de Dios se ha desbordado, pero lo estudiaremos más adelante. Podemos leer, hermano, los eventos de la historia. Ha habido horribles batallas, ha habido horribles masacres, pero nada, hermano, en verdad, nada de lo que ha sucedido en la historia se puede comparar con lo que va a suceder en el futuro, cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Leemos, hermano, esto sobre la ira de Dios derramada sobre la tierra en el tiempo de Noé. ¿Sí? En el diluvio. Podemos también leer de la destrucción de las personas que vivían sobre la tierra, hermano, en Sodoma y en Gomorra, cuando Dios hizo descender fuego del cielo. También podemos leer sobre la destrucción de Jerusalén por los romanos bajo el imperio de Tito. Josefo documentó cosas horribles. Josefo documentó las atrocidades que acontecieron, hermano, pero en verdad, nada en la historia iguala a lo que vendrá. Hermano, tenemos aquí la bendita esperanza que Jesús da a la iglesia en Filadelfia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, cuando la Biblia habla acerca de la ira de Dios que se derramará, siempre se distingue que se derramará, hermano, sobre los impíos, ¿sí? Como Pablo dice, hermano, en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, en el versículo 18. Jesús le promete a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Nosotros podemos leer en Lucas capítulo 21, hermano, cuando los discípulos le piden a Jesús que les diga o que les muestre señales que precederán la destrucción del templo y las señales que precederán a su venida y el final de los tiempos, hermano. Jesús les dice que como ellos verán a Jerusalén, cuando ellos vieron a Jerusalén rodeada por el ejército romano, hermano, dice, y como ellos huirán de Jerusalén. Pero luego, hermano, él comienza a hablarles acerca de señales de su segunda venida y les dice de esa gran tribulación. Él les dice de las cosas horribles que van a suceder, de los eventos cataclísmicos, hermano. No solo de guerras mundiales, no solo de hombre contra hombre con esas armas modernas o biológicas destruyendo la humanidad, sino que él también habla de cataclismos en la naturaleza, feroces vientos, terremotos sacudiendo la tierra en diferentes lugares. Hermano, ahí el Señor habla de otros eventos, de pestilencias. Estamos viendo ahorita el COVID, ¿no? Pero el Señor habla de pestilencias y por supuesto, hermano, nosotros sabemos que estas pestes, hermano, siempre, a estas pestes siempre le siguió la destrucción masiva, hermano, le siguieron terremotos. Pero también ahí habrá eventos en el cielo mismo, como una luna volviéndose en sangre, el sol en oscuridad, hermano. Y esto podría ser, por supuesto que podría ser, como resultado de una destrucción de armas atómicas. No sé si usted recuerda, hermano, cuando Saddam Hussein dejó Kuwait, ¿sí? Si usted recuerda un poquito de historia de hace algunos años, cuando él dejó Kuwait, él prendió fuego a los campos petroleros. El humo, hermano, y todos los contaminantes, hermano, era como que se hubiese oscurecido el campo. Y por supuesto, hermano, se podía ver la luna de noche y con un color así interesante, medio rojizo. Bueno, Dios dice de los eventos que acontecerán, hermano, pero fíjese, lo importante aquí es que Él promete a su iglesia. Fíjese, la parte importante es, ¿esas cosas sucederán? Sí, sucederán, las estudiaremos más adelante. Pero Dios promete a su iglesia: por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré. Pero ponga atención ahí en su Biblia, dice, no en, sino de, ¿sí? Sino de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre ella. Y esa diferencia de en, porque hay quienes creen que la iglesia pasará la gran tribulación y definitivamente no, hermano. Aquí no dice, yo te guardaré en, ¿sí? Sino te guardaré de, es decir, no estarás presente. Es muy importante esto. Dice, aquí yo vengo pronto, el versículo 11. Esto no significa, hermano,
Perdón. Esto no significa que Él vendrá en un mes o en el año inmediato que Él escribió esto, que Juan lo escribió. Significa, hermano, que los eventos serán algo en poco tiempo, tendrán una duración corta. Pablo nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:51. Y esto es pronto. Sí, hermano, esto es pronto, sucederá rápido, sin ningún aviso, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor tomará a su iglesia. No habrá tiempo de arrepentirse, no habrá tiempo de clamar a Dios, no habrá tiempo de clamar misericordia. Todo terminará antes de que usted se dé cuenta de lo que sucedió. Por esto es que es importantísimo, hermano, es relevante e insisto, es muy, muy importante estar listo en todo momento. Sí, es bien importante. Hay gente que ha perdido la vida por enfermedad, ¿sí? Y ese tiempo de enfermedad le da tiempo, hermano, quizá de recapacitar, de pensar en Dios y de arrepentirse por el tiempo en que vive, hermano, su agonía. Hay otros tantos, hermano, que han sido condenados a la pena de muerte y tienen ese tiempo, hermano, de quizá arrepentirse. Pero la venida del Señor será de repente, no habrá tiempo de nada, simplemente, hermano, acontecerá y cuando menos cuenta se dé, sucedió. Así que dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, me fascina leer la palabra del Señor cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual, dice Pablo, me dará el Señor, juez justo en aquel día. Dice, y no solamente a mí, él dice, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, así que el Señor habla acerca de su venida, el Señor habla acerca de su aparición, que aquellos que le amen, hermano, aquellos que amen su venida, dice aquí la palabra del Señor, el Señor les dará una corona de justicia, ¿sí? Hermano, que ninguno tome tu corona, es muy importante esto. Muy bien, pasamos a la última carta, la carta a la iglesia de la Odisea. Dice en los versículos 12 al 14, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús aquí en estos versículos se describe a sí mismo como el testigo fiel, como el testigo verdadero. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Jesús es un verdadero testigo de Dios. O sea, si usted quiere saber cómo es Dios, usted puede mirar a Jesús y comprender y saber exactamente cómo es Dios, porque dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, está en Primera de Juan 1. Hermano, y más adelante, hermano, podemos leer cuando Jesús discute con los judíos, mejor dicho, los judíos discuten con Jesús, Jesús les dice, yo y el Padre somos uno, en San Juan 10:30. Hermano, también podemos leer cuando Felipe le dice, Señor, ya se le había dado esta cita, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre y nos basta? Capítulo 14, versos 8 y 9 de Juan. Hermano, Jesús era el testigo fiel de lo que es Dios. Su vida fue un testimonio para nosotros de lo que es Dios. Es interesante que el Señor también a nosotros nos llama a ser sus testigos, ¿sí? Fíjese bien. Debería ser, hermano, mejor dicho, que los hombres pudiésemos ser capaces de ser testigos de Jesucristo con sus vidas, así como Jesús fue testigo de Dios. Sí, hermano, y en esas áreas donde nuestras vidas no son un reflejo de Jesús, nosotros no estamos siendo verdaderos testigos. Pero, hermano, el Señor nos llama a que seamos sus testigos y por supuesto, solo podemos ser testigos, solo podremos hacer esto por el poder del Espíritu Santo.
¿Sí? Hechos 1:8, la mayoría nos lo sabemos de memoria. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Para ser testigo del Señor necesitamos, hermano, el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, hermano, pero nosotros no podemos o no podemos ser testigos separados del Espíritu Santo. Jesús dijo, Él es el testigo fiel y verdadero. Hermano, nosotros debemos hacerlo también. Él dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Mencionamos que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Así que Él estaba en el comienzo, Él estaba al principio en la creación de Dios. Dice en los versículos 15 y 16 de este capítulo 3 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, cuando estamos realmente sedientos, cuando usted está con mucha sed, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos un vaso de agua. En lo personal, hermano, porque yo no le conozco a usted, pero en lo personal me gusta a mí el agua fresca, el agua fría. Sí, en cualquier día caluroso como los de Cancún, hermano, la mayoría de ellos, nada es más refrescante que un vaso de agua fría, hermano. A algunas personas les gusta el agua caliente, a algunas les gusta el agua pues muy fría, inclusive heladísima, ¿no? Así casi congelada. Pero a pocas personas les gusta el agua tibia, ¿sí? Pero este era el caso de la iglesia en la Odisea. Ellos no eran ni fríos ni calientes, ellos eran tibios. Ellos no estaban encendidos por el Señor, no estaban ardiendo en el Señor. Ellos aún ellos aún, hermano, iban a la iglesia, dice, no se habían vuelto totalmente apóstoles, o sea, y seguían y asistiendo a su congregación, no eran completamente apóstatas que se habían retirado, hermano, sino que su posición era, bueno, yo puedo tomarlo o dejarlo, algo así. Pero Jesús no quiere una relación de tómalo o déjalo como usted quiere, hermano. Él quiere una relación total. Dios quiere una relación completa con usted. Y Jesús dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eres insípido, no estás interesado, solo es una relación tibia. Aquí el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Dice, porque tú dices, versículo 17. Hay algo interesante, hermano, y pienso que definitivamente es de vital importancia. Ellos están diciendo y pensando una cosa acerca de ellos mismos. Aquí dice, pero tú dices, ¿sí? O sea, que la gente a veces tiene un concepto de sí mismo. El Señor estaba diciendo y pensando algo completamente diferente, porque a veces nosotros pensamos que somos algo, que logramos algo, pero el Señor realmente conoce una realidad que es completamente diferente, hermano. Y lo que es importante, lo que realmente es importante, no es lo que yo piense acerca de mí mismo, no es lo que usted piense acerca de usted mismo. Lo importante es lo que el Señor piensa acerca de mí. Lo importante, hermano, es lo que el Señor piensa acerca de usted. Esto es lo que es realmente importante. Bueno, y ellos, los de esta iglesia, estaban pensando de ellos mismos como una luz, ¿sí? Como una luz. Dios les veía desde una luz diferente, desde una perspectiva diferente. Es importante, hermano, que nos veamos nosotros mismos desde la perspectiva de Dios. Por esto es que David dice, hermano, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así, hermano, que el Señor dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es la moderna iglesia apóstata, hermano. Aquí encontramos a la moderna iglesia apóstata. Muchas de estas iglesias tienen grandes fundamentos en los que se sostienen, en lo que sostienen la iglesia. Ellas se han vuelto económicamente ricas, pero el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo, no tienes nada, eres un desventurado, eres miserable. Así es como Dios los ve a ellos, ¿sí? Qué contraste, hermano, qué contraste, qué diferencia en cómo se veían a ellos mismos. Por eso el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, espiritualmente ellos estaban ciegos, los de esta iglesia estaban ciegos, y desafortunadamente esto es así en muchas personas hoy día, ¿sí? Ellos están espiritualmente ciegos, ellos están ciegos siguiendo a líderes ciegos. La iglesia apóstata de hoy, hermano, que hay muchas iglesias que han contratado a pastores homosexuales o lesbianas, hermano. Hay iglesias donde hay una total negación de la Biblia como palabra de Dios, donde se niega la divinidad de Jesucristo, donde se niega la obra expiatoria de Jesucristo, hermano. Y quizá usted se pregunte, ¿por qué existen aún? Hermano, la realidad es que ellos existen porque tienen, amasan grandes cantidades de dinero, hermano. Hay grandes ingresos en ello. Por eso ellos pueden pagarse, hermano, un atractivo salario, pueden, hermano, pagar atractivos salarios, y las personas están ciegas, hermano, en esa condición espiritual. Pero es interesante en este punto cuando esta iglesia está en este estado trágico, en este estado tremendo, hermano. Jesús les dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso. ¿Sí? Sé pues celoso. Y la palabra celo, hermano, aquí es una palabra de ardor. Usted ha escuchado el ardor de la pasión. Aquí dice: sé celoso y arrepiéntete. Hermano, el Señor aún ama, ¿sí? Y los está castigando de una manera de tal manera que los lleva al arrepentimiento. Nosotros podemos leer en Hebreos, hermano, cuando dice: no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Sí, en el capítulo 12, versículos 5 y 6. Por eso el Señor habla, hermano, del castigo, y los está llamando a que sean celosos, los está llamando a que se arrepientan. Así que en este sentido, hermano, más o menos llegamos al final de la historia de la iglesia, ¿sí? La iglesia de la Odisea. Hermano, ¿dónde se encuentra usted? ¿Dónde encuentra usted al Señor? ¿Dónde encuentra usted al Señor en esta iglesia? El Señor, ¿cómo nos dice aquí, hermano? ¿Dónde encuentra usted al Señor? Fíjese lo que dice: el Señor está afuera. El Señor está afuera, pero está tocando. Sí, el versículo 20 nos lo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La salvación no es cuestión de congregaciones, hermano, o de denominaciones. La salvación es cuestión individual, completamente individual. Dice aquí: si alguno, hablando individualmente, usted ni yo somos salvos, hermano, por un sistema religioso. No somos salvos por una denominación, no somos salvos por una iglesia. Nosotros, usted y yo, somos salvos por una experiencia personal con Jesucristo. Jesucristo que está tocando a la puerta del corazón. Toc, 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 toc. ¿Sí? Él está buscando la entrada a la vida de las personas, buscando un compañerismo profundo, buscando, hermano, ese compañerismo íntimo con usted y con aquel que escuche, hermano, ese toquido. Me fascina cuando dice: cenaré con él. Es interesante, hermano, de acuerdo a los usos y costumbres de las tierras bíblicas, es interesante que en esta cultura, o en la cultura, mejor dicho, de los días de Juan, hermano, en los días de los discípulos, comer con alguien significaba una relación más íntima, una relación más profunda que usted realmente pudiese tener. Usted en estos momentos está compartiendo la misma comida, sí, en ese tiempo se está compartiendo la misma comida, hermano. En realidad, fíjese, bueno, se están compartiendo, por así decirlo, los mismos gérmenes, las mismas bacterias, porque ellos no tenían platos, ellos no tenían tenedores, ellos no tenían cuchillo ni nada desinfectado en esos momentos, hermano. Ellos tenían tazones o platones con sus ensaladas, con sus sopas, y los ponían en medio de la mesa. Ellos hacían un pan redondo, un pan así medio chatito, que pasaban entre ellos. Era solo un pan, o sea, como en ese pan lo agarraban con sus manos, hermano, así tal y como estaban, y lo partían y le daban el pan, partía el pan y lo comía y le daba al otro, hermano. Le pasaba el pan de mano en mano, hermano, de persona en persona. Y luego, hermano, la costumbre de ellos, les decía que no tenían cubiertos, no tenían platos individuales, sino tazones generales. Lo que hacían es que ese pan que usted cortaba lo remojaban
o lo remojan, hermano, en el tazón principal y lo mordían, y después lo volvían a remojar y lo mordían. Y lo mismo hacía el de la derecha y el de la izquierda, todos hacían lo mismo, hacía ese pan que agarraban todos con las manos, hermano, lo mordían. Actualmente en la Santa Cena, hermano, a cada uno nos dan nuestros vasitos individuales y nuestros panecitos individuales, o usted en su casa, cada quien tiene su plato, hermano, y demás. Es así como lo hacemos actualmente, pero en aquel tiempo no era así, ¿sí? Es diferente, hermano. Usted puede actualmente encontrar esta costumbre, hermano, en la cultura beduina. Lo siguen haciendo exactamente igual, hermano, donde no hay reglas, donde usted no pueda sumergir 2, 3 veces su pan en el tazón principal. Así que al momento en que usted terminaba la comida, usted había compartido realmente la comida, usted había compartido la ensalada, usted había compartido los gérmenes, hermano. Usted realmente se convertía uno con el otro. Sí, es bien importante. Si usted estaba resfriado, yo tendría que resfriarme también. ¿Por qué? Porque nos hacíamos uno al compartirnos. Era el significado de la comida, el de la cena, hermano. Y realmente significaba esto para ellos, volverse uno con la persona. Por eso es que ellos se sorprendieron, hermano, cuando Jesús comió con los pecadores, cuando Jesús comió con los publicanos. Es por eso que un judío, hermano, jamás comería con un gentil, nunca, ¿sí? Porque significaría volverse uno con el gentil. Jesús quiere ese compañerismo íntimo con usted. Él quiere ser uno con usted. Él quiere cenar con usted. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si usted abre la puerta, ¿sí? Él dice, yo entraré. Usted dice, mi casa está tan desordenada, está sucia, tú no puedes conocer la mugre de mi casa, pero el Señor dice, yo entraré. Y lo hermoso es que Él le ayudará a limpiarla, porque Él dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hermano, esta es la promesa. Dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hoy Jesús está sentado en el trono de Dios en el cielo. Y da el ofrecimiento, hermano, a aquella persona que venciere, aquella persona que sea capaz de compartir, hermano, de sentarse con Él en su trono, así como Él se ha sentado con su Padre en el trono. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así terminamos, hermano, la séptima iglesia. Concluyamos nuestra lección. Hermano, las 7 cartas, las que vimos en el capítulo 2 la semana pasada, y las 4 de la semana pasada, y estas 3 que vimos en esta lección en el capítulo 3, hermano, se dirigieron a las 7 iglesias que existían, hermano, en ese momento. Pero también, hermano, se dirigieron a los periodos de la iglesia que existen, hermano, el periodo que le fui mencionando la semana pasada y el día de hoy, como lo hemos observado, hermano, periodos que la iglesia atravesaría. Pero sobre todo, tenga en mente que cada una de las iglesias a las que se dirigen esas cartas existen hoy día en alguna u otra forma. Y así que cada mensaje a las iglesias, hermano, tiene una aplicación para usted en la iglesia hoy, este día, este domingo. El Señor, hermano, nos conoce muy bien. El Señor sabe a detalle nuestra condición. Hermano, esfuércese para vencer y ser vestido de vestiduras blancas. El Señor no borrará su nombre del libro de la vida y Él confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Con la ayuda de Dios, hermano, venza, hermano. Y el Señor dice, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre, escribiré en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Si vencemos, hermanos, si nos esforzamos, el Señor permitirá que nos sentemos con Él en su trono. Así será, hermano, con Él en su venida para aquellos que han vencido, hermano, así como Él se ha sentado en el trono con el Padre. El que tiene oídos, hermano, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repase la lección pasada, repase esta, hermano, y oiga con atención lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oramos a Dios. Padre eterno y poderoso, alabamos tu nombre porque sabemos que tú te sigues moviendo en medio de la iglesia. Alabamos tu nombre porque tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Alabamos tu nombre porque nos das la oportunidad, Señor, de estar a cuentas contigo.
Señor, de que si estamos mal, retomar el buen camino y volvernos hacia ti, esforzarnos y vencer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esos testigos verdaderos. Señor, es decir, te pedimos que tu Santo Espíritu sea en nuestra vida para que podamos vencer y vivir contigo la eternidad, ser librados de la gran tribulación. Señor, permanecer contigo exaltando tu santo nombre. Ayuda a aquellos que nos escuchan y aún no han tomado la decisión de seguirte, y aquellos, Señor, que ya hemos hecho esta decisión, ayúdanos a esforzarnos, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles hasta el momento en que tú vengas. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Gracia y paz, hermano, les sea multiplicada en el conocimiento de Dios. Dios le bendiga.